no sé, la verdad que no revisé cómo estamos en la U24, puede haber una ficha de cátedra seguramente, con un buen detalle de la teoría general de sistemas, una buena explicación de lo que es un sistema, características, tipos de sistemas, y no sé si está el libro de Casey Rosengway todavía colgado. No sé, No, el libro de Casey Rosengway no está. Está la ficha de cátedra y ahí está el libro completo de Chevenato y el de los procesos, pero el de Casey Rosengway no está. Bueno, lo pueden leer entonces de la ficha de cátedra. ¿Está bien? Está bien, ¿no? De la ficha de cátedra, hace un tiempito que Sí, no la está leen. perfecto. Está perfecto. Excelente. Bueno, lean entonces la ficha de cátedra de teoría general del sistema. Básicamente, el esquema que nosotros intentamos compartir con ustedes en lo que refiere a teoría general del sistema. La teoría general del sistema es una teoría que tiene su introducción en la teoría administrativa ya por mediados del siglo XX, 1950 aproximadamente, 1948, y que surge como un aporte que hace otra ciencia, otra disciplina, como es en este caso la biología, en la cual, bueno, en este caso quien desarrolló la teoría de sistemas, Ludwig von Bertalanffy, lo que hace es desarrollar para los sistemas biológicos una teoría que por su generalidad tiene su aplicación en todos los sistemas, ¿no? Entonces, hablamos de un sistema biológico, hablamos de cómo funciona, por ejemplo, un cuerpo humano. El cuerpo humano funciona con una lógica sistémica, una lógica sistémica que consiste básicamente en que hay un todo, en este caso un cuerpo humano, que está compuesto por partes, por distintos subsistemas, partes que son interdependientes y que persiguen alguna finalidad, ¿no? Si repasamos algunos sistemas que ustedes conocen, por supuesto del sistema biológico, como les dije recién, o un sistema económico, a partir de lo que hoy Diego marcaba con la inflación, la recesión, dice, bueno, a ver, hay un sistema económico que funciona, ahí sí hay un sistema económico que funciona. Esto lo pueden ver en microeconomía, en la economía que ven ahora en introducción, oferta, demanda, cómo funciona, qué pasa con los precios, cuando hay variación de los precios, qué pasa con las cantidades. Todo está relacionado con la economía, entonces si tomamos una medida económica, seguramente hay que analizar ese complejo entramado sistémico para ver cómo puede repercutir en otros sectores de la economía. Entonces, cuando hablamos de exportación, importaciones, bueno, si subimos aranceles de importación, entonces cómo afecta eso a la economía de un sector, cómo influye al otro sector que no está implicado. Bueno, en definitiva, entonces el sistema económico, ven ustedes que además de ser una cosa sola, un todo solo, tiene componentes interactuantes. El sistema legal, decíamos recién cuando hablamos de factores, el sistema ambiental, cómo funciona el ecosistema, el sistema ecológico, cómo cuando hay, por ejemplo, una catástrofe como la que hubo en estos días en el sur de Argentina, y que es normal que haya en distintos países del mundo, un incendio de tal magnitud, cómo ese incendio provoca una ruptura del equilibrio ecológico. Entonces el sistema, al entenderlo como un conjunto de partes que interactúan, se desequilibra, ¿no? Como se queman árboles, entonces los animales que sobreviven no tienen alimentos para poder subsistir, y esto genera entonces la desaparición de algunas especies, ya sea por cuestiones naturales, o por caza, o por desarrollos urbanos, o por lo que sea, digamos. Siempre el tema ambiental tiene muchas aristas y tiene muchas preocupaciones. Esto también funciona como un sistema. Bueno, desde ya, lógicamente, sistemas mecánicos, como puede ser el motor de un vehículo, como puede ser el funcionamiento de un electrodoméstico, son también conjunto de partes que están interactuando en forma interdependiente. El motor de un vehículo, como necesita de insumos de entrada, uno carga nafta, a partir de ahí o algún combustible, no importa cuál sea, siempre y cuando funcione, a partir de eso genera toda la puesta en marcha de un vehículo, el accionar la chispa que enciende el funcionamiento del motor, ver cómo funciona el motor. En definitiva, tenemos ejemplos de sistemas por doquier, sistema solar, bueno, y todo tipo de sistema que se les ocurra. Por supuesto, también el sistema social como un sistema, ¿no? Nuestras organizaciones trabajan, se organizan en lo que se llama una configuración social, en un sistema social que está compuesto por personas, por grupos, por organizaciones, por el Estado, sectores privados, organizaciones civiles. Entonces funciona como un sistema. Cuando hay alguna
medida, cuando algo impacta sobre algo, seguramente eso tiene consecuencias en otros sistemas que son interdependientes. Entonces, lo que nos queda por hacer primero es definir lo que es, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la importancia en la administración? Bueno, porque la organización es, en definitiva, un sistema. Entonces, así como entendemos al cuerpo humano como un sistema biológico, así como entendemos a la economía como un sistema económico, así como entendemos el marco legal de un país, de una ciudad, de una provincia, como un sistema legal, bueno, pasa lo mismo en las organizaciones. Las organizaciones, nosotros dijimos que son un conjunto de personas que están organizados, que tienen deliberación en reunirse, que cumplen propósitos o fines. Y en definitiva, cuando uno ve y recorre el funcionamiento de las organizaciones, también entiende que forman parte, esa organización puede ser considerada un sistema, con sus partes, con sus componentes, que son básicamente personas que interactúan, que trabajan en forma conjunta para cumplir un objetivo, y lógicamente también muy interrelacionado con el contexto, ¿no? Entonces, por eso decimos que las organizaciones son un sistema. Por lo tanto, lo primero que se nos hace necesario definir es lo que es un sistema, ¿no? Un sistema, como lo dice el slide, es un todo unitario organizado, compuesto por dos o más partes o subsistemas o componentes interdependientes, que están delineados por límites, o sea, el sistema tiene límites. ¿Se acuerdan cuando veíamos límites en la organización? Bueno, un sistema también tiene límites, y que persigue alguna finalidad. Los límites del sistema, igual que la organización, son los que separan al sistema del contexto, ¿sí? Y que persiguen alguna finalidad. Esta es la definición de un sistema. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Dudas? ¿Algún otro sistema que se les ocurra que no haya dicho? Debe haber alguno más, vamos, los escucho atentamente. ¿Están? No se me ocurre ninguno. Muy bien. ¿Algún otro se le ocurre algo? Podría ser el típico sistema digestivo, sistema circulatorio, ¿no? Bueno, muy bien. Ahí, que forma parte de un sistema biológico. Muy bien. El típico sistema circulatorio, digestivo, nervioso, ¿no? Sistema neuronal, sistema circulatorio. Muy bien, son ejemplos de sistemas. Algunos dirán, bueno, pero forman parte de un sistema mayor, que es el cuerpo humano. Sí, muy bien. Son sistemas que están dentro, porque son subsistemas de un sistema mayor que los contiene. Pero no por eso dejan de ser sistemas. De hecho, como dice Tomás, creo que era, cuando vos ves el sistema digestivo en la escuela, bueno, ves el sistema digestivo, cómo empieza, por dónde empieza el sistema digestivo, cómo es el proceso. No, el tema no es subsistema digestivo, el tema es sistema digestivo. Y ahí ves todo el sistema, de que se introduce el alimento hasta que el cuerpo expulsa los desechos. ¿De acuerdo? Es todo un sistema digestivo. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Otro. A ver, Lautaro. Sí. Dale. El sistema solar. Bueno, el sistema solar, económico. como lo había dicho, un sistema natural, ¿no? El sistema solar es un sistema natural. Fíjense que ya empieza a haber diferencia. ¿Quién dijo algún otro que escuché una voz? Sistema económico. Sistema económico, también estuvimos hablando del mismo. El sistema económico es un sistema artificial, es un sistema creado por el hombre, al igual que el sistema de las organizaciones, versus sistemas naturales. Fíjense que ahí aparecen en calificación de sistemas, tipo de sistemas naturales y artificiales. El sistema solar es un sistema natural, en el cual hay un conjunto es un todo, porque el sistema solar, uno de los tantos sistemas solares que hay, el nuestro, es un sistema que funciona como un todo, integrado por dos o más partes de subsistemas, que son sus planetas. No soy un especialista en el tema, así que es probable que diga algo que no, pero para decir algo grueso, compuestos por los planetas, que tiene su límite. Hay otros sistemas solares, hay otros elementos que están fuera del sistema solar, y que tienen una finalidad, que muchas veces, al ser natural, uno no conoce la finalidad que tiene, pero tiene un sentido y tiene una finalidad. Versus los artificiales, como puede ser también un aire acondicionado, como puede ser una computadora, la que estamos utilizando ahora para comunicarnos. Es un sistema también, es un sistema informático, tiene su sistema informático dentro de su lógica, y esto es lo que lo hace funcionar. Entonces aparecen relaciones entre estos sistemas o subsistemas que son las que les permiten conseguir ese objetivo. Entonces... Profe, ¿te hago una pregunta? Sí, Brenda, adelante.
O sea que también, recién diste el ejemplo de la computadora que forma parte del sistema tecnológico. O sea, es un sistema la computadora y se lo puede llamar así, no como componente o elemento del sistema. Claro, yo ahora tengo una computadora acá abierta, estoy hablando con ustedes, para mí este es el sistema. Es un sistema, este es mi sistema, la computadora, donde tengo algunos archivos, tengo aplicaciones, tengo wifi conectado, ese es mi sistema. Ahora, claro, vos podés decir, bueno, mi sistema informático en la empresa, tengo un sistema informático, está compuesto por computadoras, por redes, por software. Bueno, y ahí entonces una computadora forma parte de un sistema mayor. ¿De acuerdo? Esto es el mismo ejemplo que marcaba Tomás. Vos podés hablar de un sistema digestivo como un sistema. Ahora, ese sistema digestivo, al igual que el sistema circulatorio, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso, forma parte de un sistema mayor que lo contiene, que es el sistema, el ser humano, el cuerpo humano. Entonces, si vos analizás el cuerpo humano, el sistema digestivo, ¿qué va a ser? Va a ser un subsistema. ¿De acuerdo? Claro, depende de cómo se relacionan, sí. Más que depende de cómo se relacionan, porque siempre se relacionan, depende del análisis que vos quieras hacer. Bien. Acá lo que depende es del analista, del observador. ¿En dónde quiere él determinar los límites de ese sistema? El que arregla el que arregla mi computadora, porque se me descompone, bueno, lo que le va a interesar es que el sistema funciona, claro. Es el sistema operativo de mi computadora. Bueno, el mismo ejemplo, sistema operativo. El sistema operativo es un conjunto de componentes. Se te rompe un componente, se te cae el sistema operativo. Chao. Profe, sí, perdón, te interrumpí, dale. Una pregunta. El sistema... Estaba Brenda, perdón, Alejandro, ¿estaba Brenda con otra pregunta? ¿Puede ser? ¿O que yo te hablé encima? No, pero está bien, me sacaste la duda. Ok, Alejandro. El sistema político de un país puede ser claro. una organización política, digamos. Yo te digo, un sistema político, por ejemplo. ¿Vos qué componentes te imaginás que puede haber en un sistema, dentro de un sistema político? Los tres poderes, ejecutivo, legislativo. Muy bien. ¿Cómo está organizado? Perfecto. ¿Cómo la Constitución organizan los niveles en un Estado republicano? ¿Cómo organiza los tres poderes más que niveles? ¿No? Perdón, los tres poderes, un poder ejecutivo, judicial y legislativo. Claro. Muy bien. Ahora vos podés decir, bueno, también el sistema político está organizado por un sistema, el componente es un régimen electoral, son los partidos políticos, son las agrupaciones, organizaciones sociales, es el gobierno también como actor político, es la oposición como actor político. Entonces hay todo un sistema político del país que se entiende a través de cuál es su forma de gobierno, en este caso, el caso nuestro, la democracia, que es republicana, que es federal, bueno, y que tiene su constitución, y que se elige un presidente, y que dura tantos años, y, o sea, hay todo un sistema político, y después tenés las partes o componentes de ese sistema, ¿no? ¿Está bien? Tenés un sistema también electoral. Fíjate, claro, que dentro de este sistema tenés un sistema electoral donde estará su régimen electoral, su ley electoral, y estarán también, bueno, hasta los establecimientos educativos que se utilizan para votar, los fiscales, el presidente de mesa, todo, ¿no? Pero fíjense que lo inmenso... sí, perdón. No, te iba a preguntar si un sistema, por ejemplo, los países que todavía se rigen por monarquías, eso también sería... Es un sistema, sí, claro, es un sistema. Es un sistema de gobierno, es un sistema de dominación social, que uno puede estar lo vamos a ver cuando veamos burocracia, uno puede decir que son más o menos inestables o estables, pero son regímenes que funcionan, sistemas políticos que son parlamentarios, monarquías parlamentarias, monarquías, al menos en Occidente, ya que monarquías con responsabilidad ejecutiva casi que no quedan, cumplen otro rol, ¿no? Pero hay algunas otras sistemas más de tipo monárquico, como pueden ser en Asia, algunos regímenes que la monarquía, se llama monarquía, o bueno, o depende de su denominación, el país, pero que hay un régimen que es absoluto en una persona, con un régimen hereditario y demás, que está vigente y que, bueno, y que es un sistema, no podrá estar, le gustará más o menos, pero es un sistema, ¿verdad? Genial. Profe. Sí. Consulta. Entonces, depende de lo que yo quiero analizar, ahí describo si es un sistema o si no.
No, ahí decidís, bueno, primero, hay cosas que son un sistema y cosas que no. ¿De acuerdo? Eso es ya de entrada. Hay cosas que son un sistema y cosas que no. Por ejemplo, ahora, una vez que analizás eso, yo lo que digo, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos jerarquía de sistemas, capaz que hoy en la próxima clase, no se mareen todavía. Pero indudablemente, donde vos pones el foco, yo te digo, yo quiero estudiar esta comisión, quiero analizar esta comisión, cuál es su composición demográfica, cómo está distribuido según género, cómo está distribuido según origen, si provienen de una escuela pública o privada, si es privada, si provienen de una institución laica o ¿cómo se llama? Bueno, religiosa, no es religiosa el nombre exacto, pero o religiosa, y puedo hacer un esquemita en el cual digo, bueno, para mí el foco de estudio es esta comisión, son los alumnos y alumnas de esta comisión, ese para mí es el sistema. Está compuesto por integrantes, ¿de acuerdo? Ahora esa comisión forma parte de una cátedra, que a su vez forma parte de un departamento, que a su vez forma parte de una facultad, que a su vez forma parte de una universidad. Entonces, ahora yo el foco lo pongo en la comisión. Para mí el sistema es la comisión. Lo que analizo es la comisión. Cómo está compuesta, su grado, su interrelación. No sé si soy claro, Frecia, con el... Sí, perfecto. Gracias. Ahora, sí, Sol, ibas a decir algo. Lucía levantó la mano. Sí, profe, Lucía. le quería preguntar, que usted recién dijo que los sistemas económicos son artificiales. ¿Y podría dar un ejemplo en la diferencia entre sistemas artificiales y sistemas sociales? ¿Qué Los diferencia sistemas hay? sociales también son artificiales. De hecho, Ok. la organización es un sistema social y es un sistema artificial, porque una organización es creada por la voluntad de las personas. Artificial en contraposición a natural, ¿de acuerdo? Que es creado por la naturaleza. La naturaleza lo que crea es el sistema ecológico, por ejemplo, ¿no? Es un sistema natural, no es creado por el hombre. Ahora, el hombre sí, por supuesto que participa, lo modifica, lo ataca, lo defiende, lo preserva, lo agota. O sea, el hombre tiene que accionar, pero son sistemas naturales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Perfecto, gracias. Y algunos tienen más, de hecho, todos tienen, son distintas clasificaciones, ¿no? Según quién ha creado, natural artificial. Según esté compuesto por elementos físicos o elementos sociales o humanos, será un sistema físico o será un sistema social. Y en esta otra clasificación que creo que tienen, no lo he puesto porque tengo la pantalla abiertas y cerradas, lo que tienen ahí claramente es una diferencia entre que hay sistemas abiertos y sistemas cerrados, ¿no? El sistema abierto, mejor dicho, la diferencia entre sistemas abiertos y sistemas cerrados depende exclusivamente, depende en gran medida, no exclusivamente, del grado de interacción que tiene con el contexto. Entonces, cuando hay un sistema que tiene un alto grado de interacción con el contexto, se dice que es un sistema abierto, versus sistemas que tienen muy poca interacción con el contexto, un mínimo grado de interacción con el contexto, que se dice que son sistemas cerrados, ¿no? Voy a poner dos ejemplos y después ya voy a empezar a hablar más de la teoría general de sistemas puesto en el campo de la administración. Por ejemplo, el ser humano como sistema biológico es un sistema abierto, tiene mucha interacción con el contexto, mucha interacción, ¿sí? Es una interacción permanente que tenemos con el contexto. Esperen que cierro la puerta, que creo que llegó algunos componentes de mi familia que están Esto un poco como mientras cierra la puerta. ¿Se acuerdan que nosotros cuando dimos ambiente, lo dijimos muy sutil, no introdujimos mucho el tema, pero decíamos que la organización tenía límites permeables? Y esos límites permeables, ¿por qué? Porque estaba en un supraambiente, que digamos sería todo ese medio ambiente que la contenía. Bueno, esto está un poco relacionado, por eso les decía que era importante ver ambiente y entenderlo bien antes, con esta teoría general de sistemas que dice Martín, entender que la organización forma parte de un ambiente más grande que la contiene. Es esto que está empezando a decir Martín, que la organización dijimos que tenía relación con el contexto, por eso era un sistema abierto. Bueno, esto que estábamos diciendo en la clase pasada, ahora lo está explicando bien Martín con el tema.
Fíjense el desarrollo de un sistema biológico como el cuerpo humano, nosotros, cada uno de nosotros individualmente, cómo se enriquece y cómo muta y cómo cambia y cómo se desarrolla a partir de la interacción con el contexto. Digamos, nuestro intercambio con el contexto es mucho más que, por ejemplo, respirar, es mucho más que conseguir el contexto del alimento, porque no tenemos capacidad para producir nuestro propio alimento. Implica un desarrollo a través de la sociabilización, a través del intercambio con otras personas, implica poder tener organizaciones en las cuales divertirnos, en las cuales trabajar, en las cuales aprender, en las cuales enseñar, en las cuales acceder a productos o servicios. Entonces, imagínense en la corta vida que tienen la mayoría de ustedes, todo el impacto que ha tenido, ustedes como desarrollo personal, todo el impacto que ha tenido el contexto, ¿no? En todo sentido. Entonces, sería impensado un sistema biológico que no tenga relación con el contexto, sería impensado que tenga un grado de desarrollo, desde el sencillo hecho de alimentarse. Entonces, el cuerpo humano es un sistema abierto, porque tiene un alto grado de interacción. Y además hay un segundo elemento, es que gracias a este grado de interacción es que pueden conseguir y mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, un ermitaño, que no está en contacto con ningún otro semejante, bueno, es una persona que no tiene un desarrollo íntegro o integral como persona. Le va a faltar conocimiento, educación, sociabilización, no va a poder, se va a complicar mucho para poder comunicarse, para poder entender, porque no forma parte de su interacción de un desarrollo, de un sistema social. Eso es por un lado. Entonces, sistemas abiertos, como agregaba Sol, ¿no? Con un alto grado de interacción con el medio y que este grado de interacción con el medio les permite mantener el equilibrio. Lógicamente que en esto también, como sistema artificial, la organización aparece como un sistema abierto. Es impensado, por todo, y nada más que repasen las características que vimos, repasen los ejemplos que hemos visto, repasen la clase anterior cuando vimos relación con el contexto. Fíjense qué pobre sería una organización, qué efímera sería una organización que no tiene vinculación con su contexto, que no se vincula con clientes, con proveedores, con sindicatos, con el Estado, con entidades financieras, con la competencia, con universidades, con instituciones educativas, con instituciones culturales. Sería impensado, impensado. Sería imposible el desarrollo de una organización en esta visión de sistemas si no tiene un alto grado de interacción con el medio. Y es ese grado de interacción la que le permite la posibilidad, que le da la posibilidad de mantener el equilibrio. ¿De acuerdo? Versus sistema cerrado. Bueno, podemos ir a una computadora, por ejemplo, podemos ir al aire acondicionado, podemos ir a una máquina. Fíjense que una computadora, por ejemplo, ¿tiene un alto grado de interacción? ¿Tiene un alto grado de interacción con el contexto? No, pero igual depende de la energía para cargarlo, por ejemplo. Claro, la respuesta es sí, siempre y cuando tenga energía. O no, pero depende de la energía. Digamos, ¿tiene batería? ¿Anda? ¿No tiene batería? No anda. Se acabó el asunto. La activa el operador y es el resultado. O sea, ¿sería cerrado una computadora? Bueno, y acá donde quiero llegar. No hay sistemas totalmente abiertos y no hay sistemas totalmente cerrados. Porque así como el ejemplo de la computadora, bueno, podría poner un ejemplo, si quieren, más rudimentario, que puede ser una heladera. Una heladera, un sistema abierto, un sistema cerrado. Bueno, uno dice un sistema cerrado, sin embargo, tiene interacción con el contexto. Tiene algo que le suministra energía, ese suministro de energía le permite funcionar. ¿Está bien? Un enchufe, mínimamente, un enchufe o combustible o por lo que funcione la heladera, es su contacto con el contexto. Estando ese contacto con el contexto, la heladera funciona. No estando, no funciona. No le busquen la vuelta. Desenchufen la heladera, no van a hacer funcionar. No la van a, podrá tener una batería, podrá tener reserva de frío, podrá tener lo que quieran. Va a llegar un momento que se agote y se acabó la interacción. ¿De acuerdo? Entonces, pero sin embargo,
sin embargo, no lo analicen como que tienen o no tienen vinculación con el contexto. Si quieren como atajo, búsquenlo por ese lado. Digan, bueno, mira, porque tiene vinculación con el contexto y porque no tiene. No es esa la calificación entre abierto y cerrado. La calificación como abierto y cerrado, piénsenla como un intervalo, cuando veían intervalos en matemática, que lo marcaban con un paréntesis, quiere decir que no incluye los extremos, ¿no? Acá pasa lo mismo. No incluye los extremos el concepto de cerrado y abierto. No hay sistemas totalmente cerrados. No hay sistemas absolutamente abiertos. Hay sistemas que, esto que decías recién, los límites, la difusión lo difuso de los límites, hacen que tengan interacción con muchos actores, pero no con todos. ¿Sí? Entonces siempre la calificación de sistema abierto o sistema cerrado es una cuestión relativa, es una cuestión de grado. Entonces yo digo, claro, comparo un aire acondicionado con una organización, y digo, bueno, la organización es un sistema abierto por la gran cantidad de vinculaciones que tiene con el contexto. El sistema de aire acondicionado o el motor de mi auto es un sistema cerrado, digamos, un sistema que funciona de una manera, con una entrada de energía que la procesa y que funciona hasta que llega un momento que si no renovas la energía, deja de funcionar el sistema, ¿no? No sé si estoy siendo claro con los ejemplos, ¿sí? Sí, súper. Entonces, y una vez que funciona el sistema parcialmente cerrados, una vez que funciona, y una vez que tiene este grado de interacción con el medio, logran el equilibrio por sí mismos. ¿Sí? El mejor ejemplo son los sistemas mecánicos, los sistemas artificiales, que, bueno, que tienen su mecanismo de funcionamiento y de equilibrio a través de cómo funcionan sus partes. Un reloj, por ejemplo, ¿no? Un reloj que tiene la enorme capacidad de darnos las horas, bueno, en realidad lo que hace es un sistema, complejo sistema mecánico, que ante el funcionamiento o de darle cuerda, como era en la antigüedad, o de sistemas ya hoy más modernos, con una batería o con una pila, el sistema funciona y nos da la hora. Ahora, si yo estoy en Argentina y me tomo un avión y me voy a Australia, si no acciono esa partícula, ese elemento que actualizo la hora, y para el reloj van a seguir siendo las 5 menos cuarto de la tarde, cuando en Australia son las 6:46 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer entonces? Bueno, si lo dejo el relojito solo funcionando, él va a pensar que sigo estando en Argentina. Él no asumió el jet lag de trasladarse 14 horas de una ciudad a otra y que tiene que actualizar su uso horario. ¿Está bien? Por lo menos, salvo que tenga alguna sensibilidad. Los relojes de hoy ya son computadoras más que relojes analógicos o lo que uno tenía pensado digital, el esquema del reloj tradicional. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esta? Hasta ahora lo que me interesa son dudas sobre lo que es un sistema y sobre los tipos de sistemas. ¿Algo para preguntar, algo para ampliar, algún ejemplo que se os ocurra, alguna duda que les quedó? Yo, profe, te iba a decir una... perdón. No, habla Tomás, habla después. Dale, Tomás. No, te iba a preguntar si un auto, por ejemplo, es un sistema cerrado. Es un sistema cerrado el auto, sí, parcialmente cerrado, digamos, ¿no? Por supuesto que el auto funciona, pero funciona también tiene grados de interacción muy limitados. Por más que la tecnología les haga también, bueno, ahora te pueden marcar la temperatura también, tienen sistemas, pero en definitiva, en cuanto a su desarrollo como sistema, es un sistema sencillo en términos de calificar, ¿no? Vos siempre pensáis y contraponé lo que es un vehículo con lo que es una persona o con lo que es una organización. Entonces ahí te das cuenta que hay un grado de complejidad en su interacción con el contexto, mucho más en las personas y en la organización que en un sistema artificial mecánico, como puede ser informático si quieren, porque tiene su computadora, etc. Pero es muy sencillo, digamos, lo del auto, ¿no? ¿Está bien? Sí, gracias. De nada. Sí, Sol.
No, acá lo que quería agregar que Antonio en el chat puso que en el capítulo 5 de Casey Rosenway decía que los sistemas abiertos intercambian energía y materia con el medio, que los cerrados no. Perdón, que se cortó un poquito, no te escuché bien, perdón. Perdón, que Antonio decía por el chat que en el capítulo 5 de Casey Rosenway decía que los sistemas abiertos intercambiaban energía y materia con el medio y los cerrados no. Bueno, puede ser que sea una simplificación del libro de Kast. Yo creo que porque cualquier máquina, cualquier tecnología intercambia energía con el medio. Ingresa energía de entrada, suponte el caso del motor, si querés, incluso de un motor de un vehículo, como recién planteaba Tomás, ingresa energía del contexto, que es el combustible, y hay un intercambio de energía con el medio. Hay expulsa el auto algún desecho en forma gaseosa, que es lo que le permite también funcionar. Entonces hay intercambio de materia y de energía. Una máquina que procesa alimentos también tiene intercambio de materia y energía. Entra un insumo que la hace funcionar, hay una salida, que es el producto terminado. Eso es o sea, los sistemas cerrados también tienen esta lógica de entrada, proceso y salida, de intercambio, ¿no? De que entra algo y sale algo, ¿verdad? El tema es que es un tema relativo, es poco el grado de interacción que tiene, es mínimo el grado de interacción que tiene con el contexto, los ejemplos que hemos dado. Profe, te hago una pregunta. Un ejemplo de un sistema cerrado que si es completamente cerrado podría ser una silla, ponele, porque no tiene intercambio de nada. ¿O no? Yo creo que la silla, sí, para mí no sería un sistema, digamos, ¿no? Pues son componentes. Sí, puede ser. Sí, está bien, puede ser. No sé, a ver, Sol, Mara, ¿qué se os ocurre? Yo estaba pensando capaz para aclarar, ¿vieron cuando la clase pasada o la anterior Martín decía con otro tema, ¿no? Que las organizaciones no es que son formales o informales, siempre hay un mix, digamos. Algunas son todas formales y otras con un poco de informalidad y otras más informales. Acá pasa lo mismo, no es que hay un sistema que es abierto y otro cerrado, siempre algo tiene un poco del otro, pero en menor medida, porque siempre hay una relación, digamos, con el ambiente, pero en los que son, digamos, abiertos, como son las organizaciones, es mucho mayor, en los que son cerrados, que es poca, es casi inexistente, pero existe. Es lo mismo por eso, capaz para entenderlo, que decimos, no es que existe una organización que es totalmente informal, algo de formal en alguna parte existe. Bueno, acá pasa lo mismo, capaz para pensarlo de esa manera nos ayuda a entender esto que estaba explicando Martín. Porque si vos tenés una silla que tenga de madera, suponte, y la dejás la dejás afuera un día de lluvia, bueno, sufre una modificación, ¿no? en su composición y se deteriora. Entonces tiene también, yo creo que sí, lógicamente. Ahora si pueden decir, comparar una silla, un objeto inerte con un auto, digo, bueno, sí, probablemente quizás que el auto tenga mayor interacción que lo que tiene la silla, pero es lo que te dice Sol. Ahí hay una cuestión de grado, siempre, para analizar. Véanlo desde este punto de vista. No se ocupen tanto en buscar el ejemplo que sea totalmente cerrado, no lo van a encontrar. Siempre es una cuestión de grado. Sí, Josías, levantaste la mano. Sí, era más que nada una pregunta. O sea que podríamos decir con esto, podríamos así de manera resumida, de que los sistemas tienden a ser abiertos y no son tajantemente cerrados. Tampoco tienden a ser abiertos, porque tender a ser abiertos implica una evolución del sistema a un mayor grado de apertura. ¿No? El que alguien tienda a algo significa que va hacia ese algo. Y un auto es un auto y va a tener siempre esa lógica, no tiende a ser un sistema abierto. ¿Entendés? Lo que yo creo que hay que mirarlo, y si querés, para utilizar el término que usaste, tiende a, como si fuese un límite, como si fuese que tiende hacia algo, te repito, véanlo como una cuestión relativa, como una cuestión de grado, en donde el ser abierto o cerrado depende
depende en gran parte del grado de interacción que contiene con el ambiente. A medida que tiene mayor grado de interacción, más abierto es el sistema. A medida que tiene menos grado de interacción, más cerrado es el sistema. Entonces, el ejemplo que usa es, si un sistema tiende a tener mayor grado de interacción con el contexto, por su desarrollo, es un sistema que tiende a ser cada vez más abierto. ¿De acuerdo? Bien, bien, perfecto. Bastante claro. Bueno, pero ¿por qué es útil para para el estudio de la administración o de las organizaciones, ¿no? Entonces, esta teoría general es todo esto que estamos discutiendo, indudablemente que tiene su lógica para poder entender las organizaciones. Si nosotros entendemos que la organización es un sistema social, entendemos un sistema abierto, y coincidimos que es un sistema abierto, social, artificial, entonces lo que uno puede decir es, bueno, entonces toda la lógica de la teoría general del sistema, los aportes de la teoría general de sistemas, bien puede servir a nosotros para que podamos entender lo que significan las organizaciones. Entonces, si la organización es un sistema social, hay que estudiar a la organización como un todo. Y las partes de la organización, por ejemplo, sus personas, sus grupos, sus áreas funcionales, su tecnología, su conocimiento, las partes de una organización, si bien pueden ser estudiadas focalmente, o sea, se puede focalizar el estudio en esa parte, sin embargo, hay que tener en cuenta que forma parte de un todo, que es la organización que lo contiene. Acuérdense cuando recién decíamos el sistema digestivo, yo dije, sí, es un sistema. Ahora, el sistema digestivo forma parte de un sistema mayor que lo contiene y tiene interacción con otros sistemas. Entonces vos podés tener un problema del sistema digestivo que puede tener su origen en el sistema nervioso, natural que así sea. Entonces, mire, tiene todo bien. Ahora, indudablemente usted está pasando por un momento de tensión que le genera problemas digestivos. Pero fíjense cómo dos sistemas distintos en su funcionamiento, sin embargo, también interactúan. Y un problema en uno genera también un problema en el otro. Esto pasa lo mismo en las organizaciones. Yo puedo focalizar mi estudio en el área comercial porque digo, me están bajando las ventas, tengo un semáforo en amarillo que se bajan las ventas. Me meto en comercial. Estudio los vendedores, hago trabajo con los vendedores, con el producto. Ahora, el problema de la venta capaz que está en una tensión o en un conflicto que hay entre los dos socios mayoritarios de la SRL que no se ponen de acuerdo en el negocio, que discuten, que no tienen compatibilidad societaria y que hacen entonces que ese mal clima laboral que se genera en la cabeza de la organización se traslade en la baja de las ventas. Pero la baja de las ventas es un síntoma, es como que yo tengo fiebre, pongo termómetro, tengo fiebre, y el problema no es que tengo fiebre, ese es el problema menor. El problema es que tengo fiebre por algo, ¿no? Entonces digo, bueno, si no me viviría tomando antipiréticos, se me baja la fiebre y estaría fenómeno, y me sigue teniendo fiebre y cada 8 horas tomo un antipirético. Bueno, llega un momento que el sistema va a perder el equilibrio. ¿Por qué? Porque no ataco realmente el problema, o tengo una infección, o tengo un problema viral, o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, el aporte de la teoría general de sistemas es precisamente este, es entender que la organización es un sistema, que su estudio hay que verlo en esta naturaleza y concepción sistémica, y que sus partes, que tienen su identidad propia y que son considerados, pueden ser considerados como un sistema, pero que forman parte de un todo que lo contiene. Este es el principal aporte de la teoría general de sistemas, que en definitiva, el todo, la organización, el sistema en general, es más que la sumatoria de las partes. Entonces, estudiar una organización no implica estudiar o analizar individualmente a las personas, que serían sus partes, o estudiar por separado, o no importa, por separado, de forma conjunta, pero separadamente al área financiera, comercial, a la subsecretaría de Hábitat, a la subsecretaría de Desarrollo Humano. No implica eso, solo eso. Hay que estudiarlo, analizar esas partes, pero como partes integrantes de un todo que los compone y que también afecta su funcionamiento. ¿De acuerdo? Este es el gran aporte de la teoría general de sistemas. Además de si son naturales, artificiales, físicos, biológicos, etc. ¿Dudas con esto? No, Martín, hay una pregunta, pero que incluye caja negra, así que cuando llegues ahí... Cuando lleguemos a la característica la vemos. ¿Me dan 2 minutos que voy a buscar un poquito de agua y seguimos? Bueno, dale. Bueno, mientras Martín toma agua y se organiza un poco, les queríamos preguntar nosotros, ¿cómo pudieron el trabajo práctico de Musimundo empezarlo a ver? ¿Tienen alguna duda puntual?
¿Vienen bien? Yo tenía una duda acá, Lautaro, con el punto 3. A ver. Mi duda era básicamente que el análisis que podemos llegar a hacer va a ser, supongo que es medio obvio, pero bastante limitado en cuanto a qué podría haber hecho mejor dicha empresa para que no cierre local, porque la mejor información que podemos llegar a tener es muy limitada y el análisis que podemos hacer de esa información también va a ser hiperlimitada. No, igual viste lo que dice en el trabajo práctico, que ustedes pueden hacer... Sí, relacionarlo con... No, lo que dice el trabajo práctico, que es lo mismo que les van a poner en el examen cuando lo tengan que resolver, que ustedes pueden hacer y deben hacer todos los supuestos que crean necesarios para poder desarrollarlo. O sea, a nosotros lo que se les da es, imagínate que esa fue una, digamos, se extrajo esa noticia del diario El Día, muy chiquita, o sea, no tiene toda la información que uno necesita. Entonces, a partir de eso, que a vos te sirve como marco de referencia para situarte, qué organizaciones te cuentan lo que pasó, vos ahí tenés que hacer todos los supuestos que vos consideres necesarios para poder contestar esa pregunta. Claro, no. Ahí volvió Martín. Después, cuando termina la clase de sistemas, la vemos, pero a eso se refiere. Martín, ¿estás por ahí? Estaba muteado, sí. Me pido disculpas. Fíjense en este slide cómo vemos lo que hoy hablaba Sol de la relación entre lo que vimos el otro día, tipo del contexto, y lo que es una organización, ¿no? Por un lado, los factores económicos, tecnológicos, políticos, legales, culturales, los que quieran poner, demográficos, todo lo que quieran ver, como parte del sistema del contexto externo. La organización, ¿sí? La organización como, bueno, en este caso la vemos como una serie de subsistemas que son los que ahora vamos a explicar, y después el medio, que es lo que está rodeando la organización, con sus componentes específicos, digamos, ¿no? Con sus componentes, perdón, que conforman o forman el medio ambiente específico de la organización, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre, bueno, ¿se acuerdan cuando veíamos el otro? Creo que vimos un organigrama, ¿no? Cuando vimos división del trabajo, división del poder, yo les mostré un organigrama de una creo que era una empresa, sí. O una cooperativa, me parece que era. Bueno, fíjense que ahí había áreas funcionales, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre ir a un organigrama, ver el organigrama de una empresa, y digo, bueno, cada una de esas áreas funcionales es un subsistema. ¿Está mal? No, está muy bien. El área de finanzas, el área de logística, el área de comercialización, el área de recursos humanos, el área administrativa, el directorio, el gerente general, son subsistemas de una organización mayor que los conviene. Entonces, ahora puede haber tantos subsistemas como enfoques quieran. Si a mí me interesa hacer un trabajo en la composición directiva de las universidades y decir, bueno, quiero ver cómo está compuesto, cómo está la paridad de género en lo que refiere a instituciones educativas. Entonces, bueno, yo ahí básicamente lo que tengo, los subsistemas que tengo, son las calificaciones de género que pueda hacer. Y a partir de eso hago el análisis, digo, bueno, el 80% de los género masculino ocupa los cargos, esto estoy tirando al voleo, ocupa cargos directivos en universidades, el 20% es género femenino. Ahora, si voy a la planta docente y analizo los docentes, hay mayor porcentaje de femenino que de masculino. Ahora, bueno, listo. Entonces, ¿cuáles son mis subsistemas? ¿A qué estoy jugando ahí? Bueno, el género que tiene sus subsistemas, ¿no? Y entonces, mi enfoque es ese. Yo divido mi organización en dos sistemas, masculino o femenino, u otros, si quieren, tres, si quieren, masculino, femenino y otros. ¿De acuerdo? Entonces, no es un área funcional. ¿Por qué? Bueno, porque lo que a mí me interesa es analizar cómo impacta el género en el funcionamiento de la organización. Y yo puedo hacer lo mismo por edad. Entonces estoy haciendo análisis de impacto generacional, cómo impactan las nuevas generaciones en la gestión de las organizaciones. Puedo decir, bueno, a ver, decime, encargos gerenciales, ¿qué porcentaje es mayor de 40 años? ¿Qué porcentaje es entre 35 años? ¿Y qué porcentaje es entre 35 y 45 años? Bueno, entonces el grupo etario, el grupo generacional, la generación es la que es cada uno de los subsistemas que a mí me interesa analizar.
No sé si estoy siendo claro. Entonces, no hay un único ejemplo de tipos de sistemas o de subsistemas, perdón, dentro de la organización. Depende de lo que uno quiera analizar, investigar, o por qué o cómo quiera entender a la organización. Cuáles son los elementos que son trascendentes y relevantes para el análisis organizacional, en el cual uno va a calificar a los sistemas. Esta es una clasificación que plantea Casey Rosenway, en donde él divide una organización en 5 subsistemas. Un subsistema de objetivos y valores, o sea, toda aquella parte de la organización que se encarga de definir objetivos, de definir la misión o la finalidad de la organización, de definir los valores organizacionales. ¿Se acuerdan cómo veíamos el otro día con ustedes, que trajeron ejemplos de algunas empresas, en esto de cuál era la misión, la visión y los valores de la organización? Un subsistema técnico, y será la parte de la organización que se ocupa de los procesos, que se ocupa, en el caso de una empresa productora de bienes, en todo lo referente a cómo producir estos elementos, de la materia prima, su almacenamiento, el procesamiento, etc. Un subsistema de personal, que es el que se encarga de atender y relevar todos aquellos aspectos vinculados al subsistema psicosocial, o sea, al subsistema de los individuos dentro de la organización, sus motivaciones, sus incentivos, sus conflictos, su comportamiento. Y un subsistema estructural, que es el que refiere a la forma en que está organizada la organización, valga la redundancia, organizada en términos de organización del trabajo, como lo vimos nosotros, división del trabajo, división del poder, cuál es su organigrama, cuáles son sus relaciones de poder, su estructura, sus procedimientos, etc. El dibujo que está sobre el plano y no nos permite verlo en forma tridimensional, pone en el medio un subsistema administrativo. Lo que tienen que ver, por eso está cuadriculado, es que el subsistema administrativo está por sobre esos 4 subsistemas, es como que está encima de esos 4 subsistemas y comanda el funcionamiento de estos 4 subsistemas. Subsistema administrativo que está explicado básicamente por los procesos administrativos, como vimos el primer día de clase cuando hablamos de administración, es todo aquello que se encarga de la planificación, del control, de la toma de decisiones, de la organización, de la dirección, etc. Esto es nada más que un ejemplo. Esto no empieza y termina acá. Estos no son los únicos subsistemas que conocen. A algunos se les puede ocurrir, bueno, pero yo alguna vez vi una pirámide organizacional que tiene 3 niveles, estratégico, niveles tácticos y logísticos y niveles operacionales. Está muy bien. Y son 3 subsistemas. Un subsistema estratégico, un subsistema táctico-logístico y un subsistema operativo u operacional. Estoy hablando demasiado durante el día y me estoy quedando un poco difónico. ¿Les queda claro? No sé si me quieren ayudar, Mara, Lisandro, Sol, con otro ejemplo donde veamos distintos tipos de subsistemas dentro de la misma organización. Y no es que la organización cambie, es el enfoque, el foco el que cambia. No, yo volviendo, para que Martín tome un poco de agua y respire, yo volviendo a lo que vimos la clase pasada con nosotros, justamente se acuerdan que yo les conté que la vi en la fichita, estos subsistemas que formaban parte, y acá podemos ver, digamos, cómo existen distintos, bueno, en este caso es el ejemplo que plantea Casey Rosenway, pero son distintos, por ejemplo, si lo vemos en el enfoque que vimos de ambiente, nosotros decíamos que hay muchas organizaciones que pueden ser tomadas como sistemas, digamos, y que eso forma parte de un suprasistema mayor que la compone, y a su vez, cada una de esas organizaciones es analizada, y el enfoque siempre es subjetivo. Esto para mí es muy importante, porque depende de quién lo analiza. Uno capaz que va a tener una mirada distinta en el análisis a otro compañero, entonces la forma en que uno analiza ese sistema, lo divide, lo entiende, es muy subjetiva, es de cada uno. Fíjate, Sol, chicos y chicas, el tema de la pandemia, de cómo ha afectado el sistema de salud, y esta discusión que siempre se da entre el sistema público de salud y el sistema privado de salud. Bueno, ahí hay 2 sistemas, si quieren, el sistema público de salud y un sistema privado de salud. Ahora, si uno dice el sistema de salud en Argentina, está compuesto por efectores públicos, está compuesto por efectores privados. Son 2 subsistemas, si uno analiza el sistema de salud. Ahora, dentro del sistema privado hay un montón de organizaciones que, si uno analiza el sistema privado de salud, son subsistemas.
Ahora, si te metes en cada organización va a ser un sistema. ¿Lo ven el ejemplo? Entonces, es lo que se llama jerarquía de sistemas. Depende del foco, el grado de análisis, el interés de quien esté analizando y lo que estemos analizando, es que uno define, bien digo, qué es un sistema, qué es un macrosistema y qué son subsistemas. ¿Queda claro? Otro sistema, otra calificación dentro de la organización que puedo hacer es entre el sistema administrativo, un subsistema administrativo y un subsistema productivo. Entonces yo tengo, o en un hospital, tengo el subsistema administrativo y el subsistema médico. Entonces yo tengo toda la parte médica organizada en un cuerpo médico, en una dirección médica, y toda la parte administrativa, control de turnos, otorgamiento de turnos, pago de jornales a los médicos y a los trabajadores, etcétera, toda esa parte organizada en la parte administrativa. Y tengo dos grandes subsistemas, la parte administrativa y la parte médica. En una organización defino eso. ¿Por qué? Porque me interesa eso, me interesa ver qué características tiene la parte administrativa y qué características tiene la parte médica dentro de una empresa, o sea, de un hospital, perdón. Bueno, puedo seguir en una universidad, en la facultad que están ustedes, es habitual escuchar hablar de un sector docente y un sector de trabajadores no docentes. Bueno, ahí tenés dos subsistemas, dos grandes subsistemas. O de investigadores, docentes y no docentes. O de investigadores, extensionistas, docentes y no docentes. Acá Martín está Iván, que pregunta con esto, con la clasificación que hace Cassie Rosenway, si estos 5 subsistemas siempre van a estar, o puede variar, digamos, como los de la pirámide, ¿viste? El táctico, logístico y eso, si pueden variar. Y eso depende de cada organización. Bueno, va a haber siempre, digamos, cualquier organización va a tener fines y objetivos, va a tener la parte técnica, va a tener un subsistema administrativo, va a tener su estructura, va a tener un subsistema personal. O sea, estos 5 subsistemas van a estar presentes en cualquier organización. Como va a estar presente en cualquier organización, sistemas vinculados a género, o vinculados a edad, o vinculados a especialidad, o a disciplina, o área funcional, etcétera. Digamos, uno lo que busca es la calificación de grupos o subgrupos a partir del grado de interés que tiene. No sé si contesto con eso la pregunta. Bueno, pero vamos al grano, al menos para esta primera parte. Esto está claro, entonces, ¿vamos bien con esto? Fíjense que este mismo slide ya está marcando algo importante, el intercambio de materia y energía que hoy marcaba alguno de ustedes con relación a una lectura rápida de Cassie Rosenway, es que hay energía que viene del contexto, que entra a la organización y que la organización de alguna manera transforma en una energía de salida, que es la que sale al contexto. ¿De acuerdo? Este es el gran esquema de la teoría general de sistemas. Puesto un poquito más en exclusiva de la teoría general de sistemas, los estoy sorprendiendo con los gráficos. Sol, Mara y Lisandro, los estoy sorprendiendo con los gráficos. Los veo en vuestras caras, ¿sí? Hay entonces entrada, hay un proceso de transformación, hay una salida que es lo que exporta la organización o el sistema al medio, y hay una retroalimentación. Entonces, todo sistema, así como la heladera, que tiene su entrada de energía, que transforma esa energía en un proceso que lo que hace es refrigerar un ambiente, hay una salida que puede ser líquido, que puede ser una combustión, como es el caso de un auto, y hay un proceso de retroalimentación, veremos, algunos lo tienen y otros no. Hay entrada, proceso y salida en un aire acondicionado, en donde entra energía, no hay un proceso de transformación, y hay una salida que es aire refrigerado, y veremos si hay o no hay un proceso de retroalimentación. En una organización también se dan estas características. Lo que vamos a ver ahora, si no hay preguntas, es, bueno, entonces, si los sistemas tienen sus características, como dijimos, un todo unitario, organizado, compuesto por partes, con una finalidad, y algunas otras características que tiene un sistema. Caja negra, alguien la tiró así suelta, la caja negra o black box es una característica de los sistemas. Como los sistemas tienen sus características,
Entonces, por carácter, yo digo, transitivo, si la organización es un sistema, por lo tanto, también tiene características como sistema. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? Si yo digo que la organización es un sistema, y los sistemas tienen características que son comunes, algunas, otras no, pero son comunes en cualquier sistema. Entonces, al ser la organización un sistema, también podemos analizar, para facilitar su estudio y análisis, podemos analizar las características de los sistemas aplicadas a una organización. Entonces, ya les advierto, vamos a tener, para que no se confundan, como dos tipos de características. Las características de las organizaciones como entidad social, como lo que son, como un conjunto de personas asociadas deliberadamente con un objetivo común, división del trabajo, división del poder, las que vimos en la primera o segunda clase, son características de las organizaciones, y luego características de los sistemas, aplicado a las organizaciones, al ser la organización considerada un sistema, que son las que vamos a ver ahora. ¿Les queda claro esta diferencia? Esto es lo mismo que yo digo, bueno, caractericen un perro, y van a caracterizar un perro, van a buscar la forma de caracterizar un perro. ¿Está bien? Y si le digo caractericen ahora un elefante, van a encontrar la forma de caracterizar un elefante. Vamos a encontrar la forma de caracterizar un elefante de tal manera que podamos diferenciar, al menos rápidamente, la diferencia entre un perro y un elefante. Ahora, los dos son sistemas. También son sistemas. Por lo tanto, más allá de sus diferencias, van a tener características por ser sistemas. Esto es lo mismo. Caracterizamos al perrito, al elefante, caracterizamos a la organización como una organización, como una entidad social que tiene visión del trabajo, que está compuesto por personas, que tiene un marco normativo, que tiene planificación de sus actividades, que tiene racionalidad limitada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, también es un sistema, por lo tanto, va a tener también entrada de energía como tiene el perrito, o como tiene el elefante, o como tiene el aire acondicionado. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden esto? ¿Estoy siendo claro, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Vamos a empezar a ver, y hoy vamos a ver este cuadro, las principales características de las organizaciones entendidas, analizadas, estudiadas, conceptualizadas como un sistema. ¿Estamos? La primera característica es entrada. ¿Qué es lo que entra a las organizaciones? Energía. Muy bien. Entrada de energía, exacto. Esto es, la entrada se explica como energía que la organización importa del contexto o del medio. ¿Qué energía importa? Y ahora sí les pregunto ejemplos. ¿Qué energía es la que importa la organización del contexto? Insumos. Por ejemplo, ¿qué insumos? Materias primas. Muy bien, insumos, materia prima, muy bien. Ingresa materia prima, ingresan insumos que pueden ser mobiliario, que pueden ser vehículos, ¿verdad? Entonces, todo eso... La electricidad, naftas. Muy bien. Ahora, yo tengo una pregunta. Sí. ¿El recurso humano sería también tomado como energía, no? ¿O sí? Claro, es energía de entrada. Claro. Si no, no pueden funcionar. Acordate cuando vimos elementos o recursos. Recurso humano es lo más importante. Entonces, entra materia prima. ¿Por qué recurso humano es energía? Bueno, el recurso humano viene del contexto. ¿Sí? Los que ustedes, cada uno, los que trabajan de ustedes, ¿no? ¿Qué hace? Trabaja en una organización, van de su casa o de la pensión o donde sea y van todos los días a trabajar a la organización. Fíjense que hasta visualmente, casi Rossi lo plantea así en su introducción al tema de sistemas, ¿no? Es como que ustedes estuviesen en una colina y mirasen una organización. Y van a entrar, van a ver entrar y salir camiones, van a ver entrar y salir gente, van a ver entrar y salir, bueno, información capaz que no la ven entrar y salir, pero también entra y sale. Entonces el recurso humano es energía de entrada, la materia prima es energía de entrada. ¿Qué más? Marco, no sé si estás para decir algo, si no mutea el teléfono, ahí está, gracias. Sí, perdón. No, está bien, está bien.
No hay problema. ¿Entienden? Entonces, ¿qué más entra? Materia prima, si entra plata, entra dinero. Plata, Información. Dinero. Información. Muy bien, Información. información. Muy bien, dinero. Excelente. Conocimiento. ¿No? Son todos energía que ingresa a la organización. Bueno, esa es la primera característica, entonces. Los sistemas de la organización importan energía del contexto. Segunda característica, lo procesa. ¿Qué significa el proceso? Una pregunta. ¿Los insumos no serían materia? ¿Perdón? ¿Que ingresa? ¿Los insumos no serían materia que ingresa? Sí, son recursos materiales, sí, vos podés poner el nombre que quieres, si eso te referís, ¿no? Son recursos materiales, sí, que puede ser materia prima, que puede ser incluso el gas necesario para poder activar la fábrica. Sí, la calificación depende de cómo lo califiques. Tener recursos también, el edificio es un recurso que compra la organización y que ingresa a la organización. ¿Está bien? Que utiliza. Hay una segunda característica que es el proceso. ¿Qué hace la organización con esos recursos que ingresan, con esa energía que ingresa? La procesa, la transforma, la modifica. ¿Está bien? ¿En qué? En el tercer característica que es, a ver. ¿Un bien o un servicio? Por ejemplo, en un producto, ¿no? Entonces, la lógica que entraba materia prima, hay un proceso de transformación y hay una salida. ¿Cuál es la salida? Es el producto al mercado. Ahí está. Entonces, 3 características: entrada, proceso y salida. Entra energía, se procesa y hay un producto que sale. Entrada, proceso y salida. Entra información, se procesa esa información que trae y hay una salida, que es una decisión. A la información lo que genera es una decisión. Hay un recurso humano que ingresa, se procesa y se transforma. ¿Cómo se procesa y se transforma? Un recurso humano capacitado, un recurso humano que aprende en el trabajo. No es lo mismo, no es el mismo producto el recurso humano con 2 años de trabajo en la compañía o en la organización que con 15 años de trabajo en la organización. La persona es otra, con otro capital adquirido, con otro conocimiento. Entonces, hay una transformación y hay un egreso de una persona más capacitada. El ejemplo de ustedes como alumnos de una universidad, entra el alumno, es la energía de entrada, hay un proceso de transformación que es toda su carrera, su sociabilización, su paso por la universidad pública. Y hay una salida que es el profesional formado disciplinarmente, formado como ciudadano a través del paso por la universidad pública. ¿Está bien? Entrada, proceso, salida. Y un cuarto elemento, que también es una característica, que es la retroalimentación. La retroalimentación es la información que vuelve a ingresar al sistema, como lo ven acá en el gráfico. Se retroalimenta el sistema a partir de información que importa del contexto y que le permite esa información analizar cómo está funcionando el sistema. ¿Sería el control de gestión en ese caso? Sería, por ejemplo, el nivel de satisfacción de un cliente que probó tu producto. Ah, ok. Sería la opinión de los empleadores que contratan graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Sería el éxito que tuvo la decisión empresaria de abordar un nuevo mercado. Todo lo que genera el contexto como información y que entra a la organización. Sí, Francisco. Yo iba a preguntar si cuando el producto tiene retorno o no tiene retorno, si lo integra este segmento de retroalimentación o no. ¿Vos llamás al producto físico? Sí. O sea, que te devuelven un producto. O un servicio también, por ahí puede ser. Sí, pero bueno, vamos al ejemplo más fácil. Sí. Suponte que es un producto que a vos te devuelven porque está en mal estado, si querés. La información que te proviene es que el producto está en mal estado. El traslado de la retroalimentación no se da por elementos físicos, en teoría general de sistemas. Se da por información. La retroalimentación es básicamente información. Sí, perdón.
Te corté en algo, te hablé arriba. No, que es más subjetivo, digamos, ¿no? Bueno, no. Te bajan las ventas no es subjetivo, digamos. Es un dato objetivo, es cuantitativo. Y eso es te hago una información. pregunta. Sí. Y que vos decís que no es algo material dentro de la retroalimentación. En el caso de que nosotros vendemos un producto, en la entrada tenemos dinero, plata, por venderlo. Eso sí es algo material. Que Tampoco se llama retroalimentación. Ah, ¿no? No se esfuercen en buscar todo aquello que no sea información. Vamos a ver, en la clase que viene vamos a ver algunos ejemplos donde puede entrar el tema, va a entrar el tema del dinero, va a entrar el tema de los desechos. La retroalimentación básicamente es información. Cuando lo que informa, la información que se importa, marca un desvío, decimos que es retroalimentación negativa. O sea, el sistema tiene que identificar un desvío y tiene que corregir para que funcione adecuadamente. Cuando la retroalimentación informa que el sistema está funcionando adecuadamente, correctamente, se llama retroalimentación positiva. El sistema tiene que amplificar y seguir funcionando de esa manera. Pero en definitiva, es toda información que según marque un desvío o confirme un curso de acción, va a ser negativa o positiva. Me pueden decir, bueno, a ver, los contadores no tienen, de la Facultad de Económicas del Noroeste, no tienen una buena formación en impuestos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no tienen esa, es un ejemplo, no es el caso. Bueno, es información. ¿Qué tengo que hacer como decisor? Si me interesa que tengan un perfil más tributario, bueno, tendré que mejorar la formación, tendré que agregar una materia, tendré que agregar algún seminario, etc. Es información que de alguna manera me permite corregir el funcionamiento del sistema. ¿Dudas con esto? A ver, Diego. Diego, estás con la mano levantada, no sé si quieres hacer una pregunta o te quedó. Bueno. ¿Alguna duda? Que no le anda el micrófono. Brenda. Sí, la retroalimentación se podría relacionar, capaz estoy mezclando conceptos, con lo que vimos como concepto de imagen, que es cómo impacta, o sea, a la sociedad, si es bueno o malo, el prestigio y todo eso. Absolutamente, absolutamente. Es una muy buena vinculación. Imagínate que vos decidís, como pasó con Volkswagen en una época que decidió cambiar parámetros ambientales, mentir, digamos, sobre el grado de contaminación de algunos de sus autos en su funcionamiento, y cuando esto se descubrió, generó una imagen negativa muy grande a la organización, que tuvo un impacto. Eso es información, entonces, que entra, que dice ahora gente que no nos usa porque tenemos parámetros de contaminación muy altos. Bueno, y eso da la posibilidad que el sistema corrija. Sí, por supuesto que sí. La imagen, indudablemente, lo que uno va chequeando permanentemente es esto. Esta es la información, es precisamente esto que vos decís, gran parte de la información que uno chequea. Cómo está funcionando el sistema, cómo están llegando mis productos, mis servicios, mi organización, mi sociedad civil, se me están cayendo los voluntarios. ¿Por qué se caen? Bueno, porque ven que no funciona, que no cumple con su finalidad, para no dar solo ejemplo de empresas. Y esto es lo que la información que viene llegando. Che, se me cayeron 10 voluntarios, 10 empresas importantes que me daban subsidios para poder funcionar. ¿Qué nos está pasando? Hablemos con la empresa. Y mirá, nos está pasando que tu política organizacional no se condice con su finalidad. Y bueno, entonces, que el proveedor que estás usando es un proveedor que tiene mano de obra clandestina o tienen pésimas condiciones de trabajo. Bueno, esto es toda información que entre, que nos permite corregir el sistema. Cambiemos de proveedor, controlemos los proveedores. Entonces vas accionando a partir de esta información, que es la que te marca un desvío, y bueno, y después la capacidad empresaria o organizacional que tengas para poder esa información utilizarla de forma positiva y cambiar el curso del sistema.
Profe, ahí me funciona el micrófono, creo. Ah, dale, Diego, sí, está correcto. No, lo que yo quería era comprobar si había entendido bien. Por ejemplo, si yo como empresa inicio una campaña comercial, mi retroalimentación sería las ventas, para saber si funcionó o Sí, no. muy bien, muy bien. Si vos medís las ventas, decís, mira, las ventas me están subiendo un 30%, la verdad que anda muy bien la campaña, sigo por acá. Si tenés la Listo. forma de relacionar las ventas a la campaña directamente, sí, es eso, es un sondeo de opinión. Está muy bien. Las ventas, sí, las ventas es información. Que te entra del sistema en definitiva, porque las ventas te las compra el contexto, por más que sea información tuya. Pero las compras las armás con las ventas, la información de la venta la armás con ventas que te compra el contexto. Entonces es información que vos exportás. Si vos tuviese un sistema totalmente imperfecto de información y todo lo que vendés, no registrás lo que vendés, no vas a tener nunca esa información. Está muy bien. No, sí, claro, estaría parado sobre la nada. Absolutamente. Está bien, muy bien el ejemplo. Está bien el ejemplo. ¿Dudas con esto? No hay nada en el chat. Bueno, yo paro acá. Así que no sé si hay dudas, si quieren seguir Sol, Mara y Lisandro seguramente con algún tema, con alguna actividad. No, si vos no tenés más duda, nos quedamos un ratito por si alguno tiene alguna duda del TP que tienen que entregar el domingo y para decirles algunas, acuérdense lo del test de lectura que está disponible a partir de mañana.